Bueno, buenos días. Esta es la clase de calidad de software de la carrera de Ingeniería de Software de la Escuela Politécnica Nacional en Quito, Ecuador. En la clase de hoy vamos a hacer un recorrido rápido por un conjunto de herramientas que existen actualmente, que son las más utilizadas para realizar diferentes mediciones de características de calidad en productos de software. De estas herramientas, algunas, dos o tres, las vamos a proponer como obligatorias de utilización para el proyecto de evaluación de calidad de producto que estamos trabajando en este momento en equipos. Las otras, pues, quedarán como opcionales en caso de que ustedes vean que amerite o pueda ser de utilidad. Pueden utilizar herramientas adicionales a las que vamos a proponer como obligatorias. Y, por supuesto, cualquier otra herramienta que ustedes conozcan o investiguen y que les sea de utilidad para el proyecto, es también factible de utilizar. Vamos a ver que las herramientas, en muchos de los casos, realizan mediciones automáticas por completo, pero en otros de los casos sirven más bien como apoyo para la persona que está realizando las mediciones manuales. Entonces, antes de entrar en el tema como tal, voy a compartirles pantalla para mostrarles a ustedes en el aula virtual dónde estamos ubicados, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, estamos ya trabajando en la pestaña de la unidad 2B, que es la penúltima. La última es la pestaña de la unidad 3, pero voy a colocar esto en visión de estudiante para que sea más ordenada la presentación. Entonces, aquí estamos ya en la pestaña que estamos trabajando ahora, que es la 2B. Como ustedes vieron, ya solamente nos queda un capítulo adicional, que es el capítulo unidad 3, que tiene que ver con calidad del proceso, que, como decíamos ayer, es en realidad donde parte este ciclo de vida de la calidad, ¿no? Entonces, el ciclo de vida empieza desde la manera como se define el proceso y luego, por supuesto, cómo se lo ejecuta, ¿no? Entonces, tú puedes tener un proceso, un buen proceso desde la perspectiva teórica, pero hacer una mala ejecución de ese proceso. Por ejemplo, digamos que el proceso te exige hacer revisiones de código en pares, pero en la ejecución no se las hace. Entonces, una cosa es lo que está puesto en teoría, que se debería hacer, y otra cosa es lo que en la realidad se hace, que es lo que efectivamente pasa en muchos casos. Procesos como Scrum tienen perfectamente definidas las cosas que se deben hacer, como por ejemplo una retrospectiva al final de cada sprint o un daily meeting, una reunión diaria de avance y retroalimentación de lo que se está haciendo. Sin embargo, en muchos de los casos, ya en proyectos reales, incluso, no se diga académicos, simplemente esos pasos se obvian. Entonces, el momento que tú ejecutas el proceso de manera incompleta, obviamente tu ejecución del proceso va a ser de baja calidad, no necesariamente el proceso. También puede suceder que el proceso como tal tenga falencias que también tienen que ser corregidas. Entonces, de todo eso vamos a hablar en el último capítulo. Por ahora nos concentramos en la utilización de la norma 25.000 para evaluar, porque es el papel que tenemos en este instante. Entonces, el día de ayer habíamos revisado estas diapositivas que hablan de las métricas de calidad de producto, en donde vimos dónde se ubican las métricas. Recuerden que hay una jerarquía, ¿no? Y en la jerarquía tú tienes en la cabecera de la jerarquía el modelo como tal. Y hemos visto dos modelos, el modelo de calidad de producto y el modelo de calidad en uso, ambos en la norma 25.010. Luego, en el siguiente nivel de la jerarquía tienes los criterios de calidad y sabemos ya que para la calidad del producto son 8 criterios, el primero de los cuales es la funcionalidad y los 7 adicionales, que son los que probablemente antes de este curso no los habíamos formalizado, digámoslo así. Todos intuitivamente sabemos que un producto tiene que tener buena seguridad, buen tiempo de respuesta, buena interfaz, debe ser portable, etcétera, ¿no? Pero tal vez no los habíamos formalizado de una manera estructurada de cuántos mismos son, cómo se llaman y sobre todo el siguiente nivel, que es el nivel de los subcriterios. Entonces, cada criterio, por ejemplo, usabilidad, tiene uno o varios subcriterios que alimentan a ese criterio. Entonces, un producto, por ejemplo, no podrá ser 100% usable si no es 100% accesible.
porque la accesibilidad es uno de los parámetros que aportan a la usabilidad del producto. De igual manera, en el otro modelo vimos que tenemos 5 criterios de calidad, uno de los cuales es la satisfacción, y dentro de satisfacción tenemos varios criterios que aportan a esa satisfacción, entre ellos la estética de la interfaz de usuario, la comodidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el tercer nivel. Y el cuarto y último nivel, que es el que estudiamos el día de ayer, es el nivel de las métricas, ¿no? Entonces, asimismo, cada subcriterio puede tener una o más métricas que permiten calcular, digámoslo así, el grado o nota de calidad de ese subcriterio, lo cual a su vez va a alimentar al criterio, lo cual a su vez va a alimentar a la calidad total, que es para lo que nos sirve la matriz. Entonces, el día de ayer cada equipo hizo ya su primera versión de la configuración de la matriz. Yo voy a revisar esa versión este fin de semana para que ustedes puedan tener una retroalimentación de dónde considero yo, a la luz del proyecto que te toca revisar, del producto, perdón, que te toca revisar, que a lo mejor tienes que hacer modificaciones en esa configuración. Entonces, la configuración que entregamos ayer es nuevamente versión 1 de la configuración y vamos a sacar una versión 2 donde con mi apoyo y ustedes también, conforme avancen en el desarrollo del proyecto, van a ir modificando la configuración conforme veamos factibilidades o no factibilidades de ciertas métricas. Por ejemplo, con lo que vamos a ver hoy, que son métodos y herramientas, a lo mejor al ver alguna de las herramientas, ustedes se dan cuenta que hay una métrica que ayer pensaban que no podían calcular y que hoy, al ver que hay una herramienta que hace ese cálculo, pues ya vemos que sí es factible. Acompañado a esto están las dos textos completos de las normas. La 25.023 contiene las descripciones en la versión actual de las métricas de calidad de producto y la 25.022 las métricas de calidad en uso. Ayer conversábamos con uno de los equipos en su aula de equipo, pero quiero compartir esa conversación con todos porque es muy importante. Yo les había mencionado muy brevemente antes de hacer el taller que esta plantilla que estamos utilizando, que sí nos va a ahorrar algún tiempo dentro del proyecto, está hecha con una versión anterior de las métricas. Incluso ustedes van a encontrar diferencias hasta a nivel de subcriterios de calidad. Entonces, mi recomendación, porque la matriz es extensa, como ustedes vieron y saben, son 3 pestañas, una para calidad interna, otra para externa, otra para el uso, y en cada una de esas pestañas hay gran cantidad de métricas. Incluso ya quitando las que no aplican, las que ustedes ayer pusieron no, lo que quedó coloreado en verde, que son las que sí, son todavía bastantes. Entonces, mi recomendación es que se repartan, se distribuyan equitativamente entre los miembros del equipo las métricas que hay que evaluar y luego cada persona del conjunto de métricas que le tocó hagan la investigación, que implica, primero, comparar si es que las métricas, perdón, las fórmulas que están en la matriz corresponden con las últimas versiones que están en la norma, en los textos completos. De no ser así, necesitas actualizar la matriz para que tenga las métricas y las fórmulas correctas, ¿sí? Luego, lo segundo es investigar de las herramientas que vamos a ver hoy o de otras posibles herramientas, cuáles puedes utilizar para ayudarte a hacer el cálculo de las variables. Tercero es justamente hacer el uso de las herramientas o hacer las mediciones manuales para poder llenar la respectiva columna de la matriz donde están las variables A y B de cada una de las métricas. En este punto es probable que te toque hacer un mapeo. Me explico. Por ejemplo, una de las herramientas que vamos a ver hoy es SonarQube y SonarQube te permite calcular, por ejemplo, la complejidad del código. Entonces te da un valor, pero con las unidades de medida de SonarQube. La matriz maneja otra lógica, no necesariamente SonarQube está alineado a la norma, en cuyo caso a ti te tocará hacer un mapeo de lo que la herramienta te provee hacia lo que la fórmula de la matriz o de la norma, que es lo mismo, solicita.
Entonces, habrá que ver cómo se hacen esos mapeos y en el caso de no ser obvios para ustedes, pues siempre me pueden consultar. Entonces, cuando ustedes ya se repartan a partir de hoy las métricas, cada persona tiene esa responsabilidad de hacer todos estos pasos para poder hacer la medición y aportar con valores en la matriz. Obviamente, eso no es un proceso que sea rápido, ¿no? Por lo tanto, les quiero mostrar también ya la tarea que está creada aquí. Déjenme ver si ya se puede ver. No, solo está la de ayer. Discúlpenme que me he olvidado de habilitarla. Ayer me pasó igual con la matriz y por eso ustedes no le podían ver, pero lo vamos a hacer ahorita de una vez, si no luego me olvido. Entonces, me voy a regresar a mi rol. Voy a habilitarles aquí ya la definición del proyecto, que lo vamos a entregar en forma de informe, y como parte de este informe ustedes tienen que mandar la matriz, que puede ser como un enlace, ¿no? Entonces, de pronto les recomiendo subir más bien la matriz a la nube y de esa manera tener mejor control. O de pronto es más fácil duplicar la matriz antes que actualizar. Eso ya dejo a criterio de cada equipo, ¿no? Entonces, aquí está ya la tarea. Déjenme envolverme a la vista de estudiante para asegurarnos que ustedes ya la puedan ver. Entonces, como les decía, yo estoy consciente que este trabajo no es un trabajo corto, no es difícil per se, pero sí requiere investigar, medir, mapear y luego finalmente unificar todo lo que haga cada miembro del equipo en un solo informe de evaluación. Entonces, esta es la tarea que ya está definida. La fecha es 6 de febrero. Eso significa que tenemos varias semanas para hacer este trabajo, prácticamente todo el resto de este mes de enero. Y las especificaciones son las siguientes. Primero, realizar las mediciones necesarias, sean manuales, sean con herramientas, sean con usuarios finales. Recuerden que, sobre todo para la parte de modelo de calidad en uso, satisfacción, y también eficiencia y eficacia, ustedes van a necesitar el input de usuarios finales. Entonces, a quienes le toque esas métricas dentro de los equipos tendrán que buscar entre sus familiares, entre sus amigos, incluso pueden ser compañeros de la facultad, pero que no sean de la materia, para que simulen ser los usuarios finales, ¿no? Entonces, con todo eso, pues, en este primer punto, van a llegar ustedes a determinar el grado de calidad del producto finalmente, ¿no? Usando la matriz. El segundo paso es ejecutar los casos de prueba documentados. Entonces, recuerden que la evaluación de la calidad del producto no es solamente evaluar el ejecutable o la página web como tal, sino todo lo que implica el producto de software. Acorde a la definición que nosotros estamos usando, el producto de software abarca programas, obviamente que sí, abarca código, pero también documentación que la acompaña y, ojo, también a veces datos. En este caso, sí es también cierto que abarca datos, porque en algunos de los casos ya estuve revisando el código y en algunos de los casos, como no hay bases de datos, pues se ha utilizado archivos planos y en algunos de los casos incluso está en el código la lógica de las traducciones, ¿no? Lo cual no es tan inteligente porque si es que yo tuviera que añadir, aunque solo fuera una palabra adicional, tendría que modificar y recompilar el código. Entonces, eso no es una buena práctica de programación. Entonces, ojo, revisen el producto evaluado, cuál es la manera como están implementando la persistencia de la información, es decir, las cadenas de traducción. Y si esa manera es una manera que hace fácil o difícil el hecho de aumentar más palabras, sean ásanas o sean morfemas. Debería ser configurable. Por ejemplo, hay un equipo que optó por archivos planos. Entonces, aunque no es tan obvio, es mucho más sencillo abrir un archivo plano y aumentar una línea más en ese archivo. Y eso sería todo lo que habría que hacer para aumentar más palabras o más morfemas. Si el equipo usó base de datos, eso implicaría que debería haber una interfaz de administrador, donde el administrador podría aumentar más palabras o más morfemas. Entonces, tomen en cuenta eso cuando
revisen el producto, ¿no? Entonces, aparte de, entonces, en definitiva, para este punto 2, recuerden que aparte del código y la interfaz ejecutable del producto, está el lado backend del producto, donde está, por ejemplo, la base de datos, ¿no? Segundo, aparte de eso, está el tema de la documentación. Entonces, el producto tiene que venir, tal como habíamos quedado, con un documento de requisitos, con un documento de diseño, con un documento de pruebas y también un README en el GitHub, ¿no? Entonces hay que revisar que todo eso también esté completo, esté sin defectos, etcétera, ¿no? Entonces, de esos documentos nos interesa para el punto número 2 el documento de casos de prueba. Entonces, el grupo desarrollador nos debe haber pasado un documento donde está, mira, estos son mis casos de prueba que responden a mis historias de usuario y estos son los resultados que obtuve cuando los ejecuté. ¿Sí? Entonces, es obligación de ustedes primero revisar que sus casos de prueba estén completos. Si no están completos, hay que aumentar casos de prueba adicionales y decir, ok, aquí les ha faltado un caso de prueba que pruebe tal cosa o en este otro caso de prueba que sí están mal los datos de prueba. Entonces, los datos de prueba deberían ser estos otros. Entonces, ustedes van a encontrar también defectos en la documentación de las pruebas. Luego van a volver a ejecutar los casos de prueba que los desarrolladores dicen que ya ejecutaron. Y digo dicen porque nosotros como evaluadores tenemos que ponernos en una posición de escepticismo. Es decir, yo solo creo lo que mis ojos ven. Yo no vi la ejecución de esa prueba. Por lo tanto, yo vuelvo a ejecutarla para ver que efectivamente al volver a ejecutarla se reproduce lo que ellos están reportando. Entonces ellos dijeron, en este caso de prueba vamos a abrir tal opción, vamos a poner tales datos y deberían salir tales datos y ejecutamos y sí nos salieron esos datos, caso de prueba pasado. Entonces tú vuelves a repetir eso. ¿Sí? Y obviamente esperamos que efectivamente reconfirmemos que sí ejecutaron y sí funcionó. Pero adicional tenemos que ejecutar los casos de prueba nuevos que nosotros hemos detectado y es probable que en esos casos de prueba nuevos en realidad encontremos defectos, tanto funcionales como no funcionales. En teoría, el equipo que desarrolló ya hizo todo lo que necesitaba hacer para asegurarse que el producto funcione. Sin embargo, como yo les decía, cuando yo hice una prueba en versión 2 preliminar, yo no logré hacer funcionar las dos páginas web porque no realizaban las consultas, probablemente por algún problema de deployment. Entonces, eso sería un defecto funcional. Y obviamente todos los defectos no funcionales que ustedes puedan encontrar en el producto. Ese es el punto número 2. El punto número 3 va un poquito más allá, porque el producto puede que tenga pocos defectos, pero muchas posibilidades de mejora. Entonces, ustedes también deben reunirse e identificar cómo mejorarían ese producto. Entonces, recuerden que siempre estamos trabajando con la mentalidad no de criticar al producto, peor aún a los desarrolladores del producto, no nos estamos metiendo con su capacidad profesional ni nada por el estilo, ni les estamos queriendo perjudicar a su producto. Esa no es la mentalidad y eso no es el objetivo de un equipo de evaluación de calidad. Nosotros somos del mismo lado, del mismo bando y lo que estamos haciendo es haciendo un trabajo para apoyarles a los compañeros, para ayudarles a que su producto esté mejor, para que si en efecto tuvieron algunas, digamos, algunas cuestiones de desarrollo de software que se les escapó, nosotros les ayudemos a darse cuenta, de tal manera que la próxima versión del producto o en el próximo producto que desarrollen, ellos puedan ser mejores profesionales y puedan sacar mejores productos. Y en este mismo producto, que la próxima versión, que sería ya la comercializable, sea la mejor versión posible. ¿Sí? Entonces, el punto 3 es identificar posibles mejoras, siempre pensando cómo les apoyamos, cómo les ayudamos, cómo colaboramos con ellos para que su producto sea mejor y para que ellos también se den cuenta de algunas cuestiones de ingeniería de software que se les puede haber escapado durante el desarrollo. Ese es el punto 3. El punto 4, pues ya es más fácil, es reunir todo lo anterior en un solo documento. Entonces, para que sea fácil, vamos a utilizar una plantilla
porque ahorita está la versión del semestre pasado, pero la próxima semana vamos a abrirla, no hoy, porque quiero hacer algunas modificaciones para que para ustedes sea más fácil escribir este informe final. Entonces, voy a actualizar esa plantilla este fin de semana y en la próxima clase ya vamos a abrir la plantilla para ver todos los contenidos que va a tener, ¿no? Pero es básicamente tomar todo lo anterior, las métricas, la matriz, los casos de prueba adicionales, las posibles mejoras, los defectos encontrados en el producto y ponerlos de una manera organizada en un solo documento de informe con enlaces a las respectivas cosas, ¿no? Y con capturas de pantalla, porque una cosa bien importante son las evidencias. Entonces, tú no puedes aventurarte a decir este producto tiene una calidad de 5 sobre 10 y no le dejo salir a producción sin tener evidencias que lo respalden. Entonces, vayan haciendo capturas de pantalla de las herramientas, de los defectos que encuentren al momento de ejecutar el producto cuando falle, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que todas esas capturas se vuelvan evidencias que ustedes puedan incluir en el informe final. Y el paso número 5, que está ahí mal el número, debería decir 5, es simplemente subir el informe hasta la fecha especificada, que es el 6 de febrero. Ok, entonces hasta ahí y antes de entrar a ver el tema de hoy, quisiera preguntas con respecto a la matriz o con respecto al trabajo que hay que hacer el resto de este mes. Si es que hay alguna pregunta, pueden levantar su manito real o digital o pueden abrir micrófono. Ok, entonces, de todas maneras, cuando vayan apareciendo las preguntas, recuerden que tenemos varios mecanismos de comunicación. El primero es pues en clases presencialmente, si a Dios mediante la próxima semana nos vemos, o virtualmente aquí. Y el otro es a través del coordinador directamente a mi WhatsApp. En el momento que ustedes tengan alguna duda, no pierdan tiempo. Te escucho, Disculpe, Johan. buenos días, Dan. Buenos días. Tengo una pregunta justamente acerca de la matriz. Bueno, nosotros ayer realizando la matriz habíamos visto que, bueno, me daba una serie de apartados, por ejemplo, bueno, voy a evitar decir el de eficiencia porque se dijo que no iba. Habían otros como, por ejemplo, usabilidad, portabilidad, compatibilidad. Entonces, nosotros en función de la, o sea, por ejemplo, de lo que del producto que nos dieron, nosotros debemos llenar esas cosas, ¿no es cierto? Nosotros le damos el porcentaje y en este Ujú, caso sería la calificación, ¿verdad? ujú. Del Ya, producto y de ellos. listo. Ujú. Esa era un poco más mi duda porque algunos, o sea, como estaban en la, no sabíamos si es que tocaba agregarles o, pero bueno, sí le hice así. Ujú, sí, sí, no. Ahorita recuerden, Gracias. somos equipo evaluador. Ayer recibimos el enlace de donde está todo lo que necesitamos para evaluar. Se supone que está ahí, ¿no? Lo que no esté, debemos reportarlo como una deficiencia del equipo y si es del caso, debemos pedirles, ¿no? Pero sí, nosotros vamos a evaluar en la matriz, por ejemplo, la correctitud funcional, por ejemplo, yo qué sé, cualquier otro de los elementos que tú ya has marcado como sí, vamos a ponerle calificaciones a través de medir de las variables de las fórmulas de ese producto. Justamente eso es lo que queremos hacer. Esa era tu duda, ¿verdad, Johan? El Johan se durmió. Pero bueno, sí, de todas maneras, conforme vayamos avanzando y si Disculpe, haya ¿qué dudas, qué me dijo? Es que se que me sí, fue sí, si es que un esa ratito era tu el... duda. Sí, dije, es que se me ha habido un rato el internet, justo aquí. No, tranquilo. Gracias. Ok, entonces, necesitamos herramientas, porque desde principios de la humanidad, los seres humanos nos dimos cuenta que una de las maneras de hacer más fácil nuestra vida era con herramientas. Entonces, unas de las primeras herramientas que se han encontrado en las excavaciones arqueológicas y demás son pequeños cuchillos, ¿no? Que les servían a los primeros seres humanos para hacer más sencilla la recolección de frutas, para hacer más sencillo el tema de la caza, por ejemplo, pequeñas lanzas, puntas de lanza que unían a ramas y entonces tenían ya una flecha,
para poder hacer la caza y procurarse alimento, ¿no? Entonces, desde un principio las herramientas han servido para eso, ¿no? Para que las cosas básicas que tengamos que hacer, como recolectar comida o como evaluar un producto en su calidad, un producto de software, sean más fáciles de hacer. Entonces, no somos los primeros ni seremos los últimos seres humanos que van a hacer la evaluación de calidad de un producto de software, y aquellos que lo han hecho antes de nosotros se han ideado no una, sino una gran cantidad de herramientas para hacer más fácil ese trabajo. Entonces, les voy a compartir las diapositivas que corresponden a esta parte, que son las penúltimas de este capítulo. La semana que viene vamos a terminar este capítulo de evaluación. En la parte de teoría, obviamente vamos a seguir trabajando en el producto, pero ya en la teoría solo nos falta ver un tema adicional, que es una norma que propone el proceso para evaluar. Entonces, estas son las penúltimas diapositivas en donde trabajamos con la calidad del producto de software y con la frase de Alan Page de que es hora de que ya no pensemos solamente en encontrar defectos, sino que más bien empecemos a buscar la manera de evitar que estos defectos lleguen a existir. No vamos a poder eliminar nuestros errores y por ende la inserción de defectos al 100%, pero la idea es minimizar para evitar el trabajo. Los compañeros, una vez que entreguemos el informe a fines de este mes o más bien a inicios de febrero, los compañeros van a necesitar utilizar toda esa información para crear una nueva versión, donde corrijan todo lo que se les pida corregir y aumenten todo lo que se les pida aumentar. Obviamente con mi aval, porque claro, sí se necesita revisar que efectivamente todo lo que se pide es razonable, es factible, etcétera, ¿no? Entonces nos pondremos de acuerdo en el alcance de esas modificaciones y cada equipo tendrá que meterle nuevamente mano al código y a su producto para mejorar. Entonces, en esa última iteración, que va a ser la versión 3 del producto, es en donde vamos a tratar de utilizar todo lo que hemos aprendido y vamos a aprender en clases futuras para evitar introducir nuevos defectos en la nueva versión del producto de software. Entonces, ya no nos quedamos simplemente con eso de, ok, cuando está listo, vamos a correr pruebas para identificar defectos, sino más bien mientras lo desarrollamos en esta última versión, vamos a tomar todas las precauciones del caso para evitar equivocarnos y por lo tanto minimizar el número de defectos que se insertan en el producto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar, como decíamos en esta clase, de métodos y herramientas para evaluar la calidad del producto de software. Empezamos por métodos porque las herramientas responden a una lógica, ¿sí? Y entonces vamos a ver que hay dos grandes tipos de métodos que se llaman los métodos de caja blanca y los métodos de caja negra. Los de caja blanca se llaman también estáticos porque no necesitas ejecutar el código para correr esas herramientas y obtener resultados, mientras que los de caja negra se llaman dinámicos por lo contrario, porque para esos necesariamente hay que tener un producto ejecutable y ejecutarlo para obtener resultados de las mediciones o de las pruebas. Entonces, primero, yendo en orden, ¿qué o cómo se define una herramienta de pruebas de software, no? Hay una empresa que se llama Tricentis que se dedica mucho a este tema de automatización de pruebas de software y esta es la definición que ellos proponen, ¿no? Dice así, una herramienta de software es un producto de software o conjunto de productos de software. Vamos a ver que hay familias de herramientas cuyo objetivo es ayudar tanto a los desarrolladores como a los testers a la realización de pruebas, tanto manuales como automatizadas. Entonces, las herramientas pueden y deben ser utilizadas no solamente por los testers, por la gente de calidad, sino también por los desarrolladores. Y si bien es cierto, hay herramientas que automatizan totalmente ciertas actividades de pruebas, hay otras que solamente apoyan la ejecución de pruebas manuales. Las dos nos sirven, ¿no? Porque siempre va a ser mejor, yo qué sé, recolectar fruta con una herramienta que recolectar la fruta a mano limpia, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la evaluación de la calidad de un producto de software. Siempre va a ser mejor hacerlo con una herramienta y mientras más apropiada sea la herramienta, pues más fácil va a ser el trabajo.
Entonces, las herramientas vienen en distintas formas. Pueden ser un complemento que tú instalas en tu navegador. Vamos a hacer de eso ejemplos y vamos a tener al menos una herramienta obligatoria tipo complementos. Pueden ser librerías que tú instalas en tu ambiente de desarrollo o en tu ambiente de pruebas, o pueden ser marcos de trabajo completo que requieren su propio servidor incluso. Uno de esos es SonarQube, que es otra de las herramientas obligatorias que vamos a tener. Entonces, empezamos con los métodos de caja blanca o de análisis estático. Entonces, hay una amplia cantidad de herramientas que son de análisis estático y básicamente la definición es que son herramientas que examinan al código sin tener que ejecutarlo. Y también examinan otras partes del software como son diseños, documentación y siempre, obviamente, con el objetivo de señalar dónde hay defectos. Entonces, por ejemplo, en la parte de diseño, existen herramientas que te permiten modelar, hacer el modelo entidad-relación, hacer el modelo de base de datos, ¿no es cierto? Entonces, algunas de esas herramientas que te permiten elaborar el modelo también tienen opciones de compilación. Y al compilar el modelo te dicen, mira, aquí te falta una clave foránea, o mira, aquí este tipo de dato está extraño, te doy una alerta, o mira, aquí la relación muchos a muchos la tienes que romper con dos relaciones 1n. Entonces son herramientas que tienen inteligencia con respecto a lo que están revisando y por ende te pueden dar buscando donde hay posibles problemas que se llaman alertas o warnings en inglés y donde hay problemas que como sabemos se llaman defectos o bugs, ¿no? Entonces, existen herramientas específicas para diseño, cosas específicas de diseño, como por ejemplo, estas que les comento para revisar modelos de base de datos. Otro ejemplo es el famoso diseño de interfaces. Entonces, ustedes van a tomar una materia después de esta, o no sé si la puedan tomar a la par, que es la materia de usabilidad y accesibilidad. En esa materia, ustedes van a aprender unas herramientas específicas que te permiten analizar el diseño de la interfaz. Entonces, la herramienta te dice, ok, estas son las heurísticas de usabilidad que debes probar en esta interfaz. Entonces, la herramienta te va guiando por las heurísticas y tú vas diciendo así, aquí veo un problema, no cumple con esta heurística, le falta esto, le falta el otro, a nivel de el diseño de la interfaz de usuario como tal. Entonces, ese es un ejemplo, una de esas herramientas se llama UX Check, hay varias. Entonces, ese es el ejemplo de una herramienta que no hace automáticamente, pero sí te va guiando, te va ayudando a realizar la revisión y también a ir documentando los resultados. También hay herramientas que trabajan directamente sobre documentos. Para ponerles un ejemplo así genérico, el mismo Word es una herramienta de ese estilo, porque tú, digamos que escribes, por decir algo, las historias de usuario en Word, ¿ya? Es bastante básico hacerlo en Word, pero es factible, ¿no? Entonces, el momento que tú escribes, puedes correr el revisor del Word y el revisor, como mínimo, como no sabe de ingeniería de software y de historias de usuario, te va al menos a decir, mira, te falta esta tilde, o mira, esta palabra se escribe de esta otra manera, o mira, esta palabra no la encuentro en mi diccionario. Y entonces, esas son correcciones que, si tú te das cuenta, ya son correcciones de defectos en el producto, porque todas esas cosas también son defectos de calidad y por eso es que en los trabajos, si ustedes revisan mis comentarios, más allá de la nota, te están indicando, incluso en el documento, dónde cometiste el error, donde no pusiste una tilde, donde no pusiste un punto, donde la palabra estaba mal, donde la redacción estaba mal. Entonces, esas también son revisiones de calidad que ustedes tienen que hacer en los documentos que entregaron los compañeros, ¿sí? La puedes hacer totalmente a mano o puedes subir el Word, subir el documento en Word y el Word solito te va a determinar. O hay herramientas más sofisticadas que incluso revisan gramática, ¿no? Entonces, para hacer algo genérico, porque ellos no saben ingeniería de software, pero hay otras herramientas que sí que saben ingeniería de software. Por ejemplo, existe, IBM tiene una suite de herramientas que se llaman Rational Suite, justamente. Dentro de ese conjunto o suite de herramientas hay una específica para el tema de requerimientos.
Entonces, esta herramienta te permite llevar todo el ciclo de requerimientos desde que se elabora el requerimiento, cuando se le va haciendo cambios y versiones, y también te da errores en los requerimientos. Entonces, como conoce de requerimientos, te dice, mira, este requerimiento está mal especificado, o revísalo porque me parece que hay un problema en el requerimiento. Entonces, todo es cuestión de buscar las herramientas. Ahora, es cierto también que la mayoría de estas herramientas son de pago. Hay muchas y buenas que son open también, que son a las que nosotros les debemos apuntar por nuestra situación de estudiantes, pero cuando vamos a usar una herramienta de pago con fines académicos, sí, siempre podemos, como yo les comentaba el otro día, pues mm, basarnos de los temas de trial, ¿no? Entonces puedes pedir un free trial que dura 15 días, que dura un mes, que a lo mejor tiene funcionalidad restringida, pero que ya nos dé lo suficiente como para apoyarnos en esa herramienta de pago sin tener que pagar, porque obviamente no se trata de que ningún equipo incurra en ningún tipo de gastos, ¿no? Y lo otro es buscar herramientas open. Entonces, siempre el objetivo va a ser encontrar defectos para ayudarles a los compañeros, ¿no? Y entonces, las ventajas de estas herramientas estáticas de código es que se pueden utilizar desde el principio, incluso antes de hacer pruebas, es decir, antes de que tengas un producto ya ejecutable o un componente ejecutable, e incluso por los mismos, obviamente, desarrolladores, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer conjunto de herramientas que lo que hacen es análisis estático de código. Entonces, nos vamos a concentrar en el código, que es algo que tenemos que aprender a llevar nuestra función de programadores de código a la perfección, ¿sí? Hacer que tu código sea el código más bonito, más sencillo, más eficiente posible, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, este producto es relativamente pequeño, no hay mucho código, eso es una ventaja porque eso nos permite realmente leer todo el código. Y al ir leyendo todo el código, ir demostrando dónde hay posibilidades de refactorizarlo, ¿sí? Variables que estén de más, librerías que estén de más, nombres que estén mal o no sean entendibles, código que esté documentado. Entonces, todas esas cosas ustedes las tienen que encontrar. Entonces, claro, nuevamente tenemos la forma larga, que es a mano, voy leyendo y voy viendo, y la forma más eficiente, que es apoyándose con herramientas. Entonces, estas son las herramientas de análisis estático de código. Este autor Bellers define estas herramientas de la siguiente manera. El análisis estático de código, dice, es un método de depuración. Recuerden que nosotros ya también estudiamos los pasos de la depuración, hicimos una pequeña investigación en el primer bimestre. En el segundo bimestre vamos a retomar esos pasos de la depuración para construir la versión 3 del producto usando justamente los pasos del ciclo de vida de depuración. Entonces, este es un método de depuración que examina código fuente antes de ejecutarlo. Entonces, ¿cómo se hace este trabajo? Lo que hace la herramienta es tomar un conjunto, que es el conjunto de líneas de código que vas a revisar, y lo compara contra otro conjunto o varios conjuntos que son las reglas de codificación. Ahora, ¿quién pone esas reglas? Pues por lo general los desarrolladores del lenguaje de programación. Entonces, en Java tienes las buenas prácticas de Java, en F# tienes las buenas prácticas de F#, en Python lo mismo, ¿no? Entonces, esas reglas también ya existen. Lo que hace la herramienta es tenerlas en su inteligencia. Entonces, cuando el usuario de la herramienta, que es el tester, pone el código para que sea analizado, la herramienta coge el código, coge las herramientas, compara y te dice, mira, en esta parte tu código no cumple con esto. Y te lo dice de una manera tan exacta que te dice, en el archivo tal, en la línea tal, en esa línea no se cumple la regla tal de las normas tales o de las buenas prácticas tales, ¿sí? Entonces son herramientas muy poderosas las que son completas. Ahora, hay unas que no son tan completas, son iniciales, pero se recomiendan para el momento del desarrollo. Entonces, para la versión 3, necesito que todos los equipos busquen un linter. Ahorita vamos a ver qué es un linter y cómo se usa, y lo utilicen.
para el desarrollo de la versión 3 basada en la versión 2 más los resultados de la evaluación que les den los compañeros, ¿no? Entonces, ¿qué es un linter? Un linter es un analizador estático de código que es básico, es decir, es muy sencillo, contiene muy pocas cosas, ¿no? Pero es muy útil. Entonces, ¿qué hace? Revisa código fuente para ver cosas que se puedan mejorar. Por ejemplo, si es que en el código tu indexación se está yendo más allá del tamaño de un vector o una matriz. Por ejemplo, si en punteros estás referenciando espacios ya usados o si estás desreferenciando punteros que no apuntan a ningún lado, punteros nulos. También te revisan cosas como mal uso de tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, yo hago una operación matemática de un entero más un flotante. Entonces me va a decir cómo así. O sea, revisa eso porque debería sumar enteros con enteros, flotantes con flotantes, no mezclar. Hay lenguajes de programación no que se llaman bajamente tipificados que sí te permiten hacer esas cosas. Es decir, no te da un error de compilación. Dice, ok, el programador quiere sumar un entero con un flotante, bueno, yo le transformo el flotante a entero y prosigo, o al revés, le transformo el entero a flotante y prosigo, ¿sí? Pero a lo mejor en esa combinación extraña de tipos de datos hay un error de lógica que cometió el programador. A lo mejor él no quería sumar entero más flotante, sino flotante más flotante y se equivocó de variable. Entonces, por eso es que la herramienta te hace notar y te dice, mira, aquí hay una combinación de uso de tipos de datos extraña, ¿no? Código inalcanzable, ¿qué tal si por ahí se le fue un código que decía X es igual a 1, Y es igual a 0, e inmediatamente dice, si X es igual a Y, entonces haga y pague 100 líneas de código. Entonces, como por ahí arriba X era 1, Y era 0, y nunca se hizo un cambio en esas variables, X igual a Y nunca va a ser cierto, porque 1 no es igual a 0. Entonces, esas 100 líneas de código que están dentro de esa condición son código inalcanzable. Eso evidentemente es un error, porque ¿quién va a escribir 100 líneas de código que nunca se van a ejecutar? Entonces, ¿dónde está el error? En la condición, en la lógica, en que faltó una instrucción de modificación de las variables de la condición. No sabemos, pero de que hay algún problema ahí, de que hay algo extraño, hay algo extraño. Entonces, el Inter te dice, mira, aquí de esta línea es código inalcanzable. Constructos no portables, errores de sintaxis, incluso violaciones de estilo. Hay lenguajes como Python que se basan en el hecho de identar. Entonces, si yo me meto un poquito más, ya significa que este código está dentro de este loop, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser por un tema de interpretación o puede ser simplemente un tema de estilo. Y aún así, el Inter te dice. Por lo general, los linters se utilizan más en lenguajes interpretados. Ejemplos, Python y JavaScript. Creo que todos ustedes están utilizando, bueno, no todos, sino los que están en web están utilizando JavaScript y me parece que un equipo está utilizando Python también. Y para otros lenguajes que no son interpretados, sino compilados como el C o como Go, se recomienda utilizar otro tipo de analizadores estáticos que son más completos y que ya vamos a ver a continuación. Entonces, aquí hay algunos nombres de linters para que ustedes tengan la referencia, se guarden estas diapos e investiguen cuando vayan a utilizar un lenguaje cuál linter es el que te conviene instalar. Para Python, por ejemplo, hay uno que se llama PyLint. Para JavaScript, uno que se llama JSLint. Para Java también hay uno que se llama CheckStyle. Para Go, GoLint. Para Swift, SwiftLint. Para Ruby, uno que se llama Rubocop. Para Kotlin, uno que se llama KTLint, y así sucesivamente. De hecho, yo les estoy poniendo un ejemplo por lenguaje, pero si tú ya buscas linters para Python, te va a salir la bola. Lo mismo para Java, lo mismo para JavaScript, pero he querido ponerles aquí como el que por ahora es como el más conocido, como el más popular. Y para los lenguajes que no están aquí, seguramente si tú le pones linter para F#, te va a salir más de una opción. Entonces, de todos estos vamos a ver un ejemplo que es el de Python. Déjenme ver. Ay, sí, ya me pasé. Es el PyLint, ¿no? Entonces, PyLint está dentro de esta familia de herramientas de análisis de código estático y en este caso es experto únicamente en un lenguaje que es en el lenguaje Python. Entonces, te comprueba
cualquier problema en el código de calidad, fomenta buenos patrones de codificación y se basa, las reglas con las que compara es la guía de estilo que está propuesta por los propios desarrolladores del Python, que se llama el PEP. PEP por las siglas Python Enhancement Proposals, o en español, propuestas para mejoramiento de Python. Entonces, la gente que escribe los PEP es personas que han participado en el desarrollo del lenguaje o son muy expertos en el lenguaje y por lo tanto han escrito como digamos, recomendaciones y el conjunto de recomendaciones se llama una guía de estilo. Actualmente la versión de última de estas guías de estilo PEP es la número 8. Entonces, Payelin trabaja con PEP 8 y obviamente se irá actualizando conforme avance la versión del PEP también. Y por lo tanto comprueba cosas como errores, o sea, cuestiones de problemas en el código sin necesidad de ejecutarlo, refuerza los estándares de codificación, busca lo que se llama code smells, que traducido sería algo así como olores de código. Un code smell no es un bug, no es un defecto, pero sí es algo extraño en el código que lo puede hacer difícil de mantener. Entonces, si tú quieres crear un código limpio, le tienes que quitar todos los olores. Entonces, básicamente el Payelin te ayuda a encontrar lugares en donde hay posibilidades de refactorización de ese código. Entonces, el código de la versión 3 tiene que estar súper refactorizado, tiene que ser un código súper limpio. Y para eso, los compañeros te van a decir, les van a decir, miren, esto y esto y esto y esto encontramos en su código, algunas cosas las encontramos a mano porque lo revisamos manualmente, otras cosas las encontramos con herramientas de análisis estático y con otras herramientas que ya vamos a ver después. Y entonces aquí está la lista de las cosas que encontramos, mejor en su código. ¿Sí? Esa es la idea. Una cosa interesante de Payelin y algunas de estos otros linters es que son configurables y por lo tanto te permite no solamente bajarte otros complementos, sino también escribir tus propios complementos, que también en inglés se llaman los famosos plugins, que te permite añadir librerías para reglas internas. Por ejemplo, en Insoft, cuando nosotros empezamos a escribir nuestro ERP, el Enterprise Resource Planning, que es nuestro principal producto que vendemos hasta ahora, que es el típico, ¿no? Que tiene la facturación, la contabilidad, las cuentas por cobrar, etcétera, etcétera, para que una empresa funcione. Entonces, es un producto aburrido, pero es un producto que es necesario y es comercializable. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar el producto, nos creamos una librería que nos facilitaba el estandarizar las interfaces. Entonces, la librería nos ponía siempre los iconos en los lugares adecuados, con los colores adecuados, hacía ciertas validaciones, de tal manera que los desarrolladores no tuvieran que duplicar código o a mano volver a hacer ciertas cosas que eran estándares para toda interfaz. Entonces, creamos esa librería. Ahora, esa librería necesitaba también ser revisada, ¿no? Entonces, en este caso, eso no lo hicimos porque no había linters en esa época, pero en este caso, como tú tienes una librería propia tuya, con reglas internas propias tuyas, como por ejemplo, los botones siempre son de este tamaño, por decirte algo, tú podrías escribir tu propio plugin en Payelin para decirle, revise que mi código cada vez que un botón se cree, el tamaño sea este. Estoy inventándome, ¿no? Pero esa es un poco la idea de una regla interna. Ahora, ¿por qué yo querría que un botón sea siempre del mismo tamaño? Por temas de usabilidad, ¿no? Porque el usuario necesita saber que los botones son siempre de cierta forma, de cierto tamaño, están en cierto lugar, son de cierto color, como para que haya una lógica, un mapa mental adecuado en su navegabilidad. Entonces, aquellas cosas que el Payelin no tiene por default, porque no están en PEP8, porque son propias de tu empresa de desarrollo, tú las puedes programar y aumentarle como plugin al Payelin. Entonces, por lo tanto, como esto es código abierto, ya hay un ecosistema de complementos que han creado otros equipos de desarrollo y de calidad y que están a disposición de todos nosotros. Por ejemplo, si tú trabajas con Django, existe Payelin Django, que te lo bajas como complemento y le añades a tu ambiente, ¿no? También si trabajas con Sonar y JSON, que creo que es el caso de uno de los equipos de acá, existe Payelin Sonar JSON.
y así sucesivamente. Entonces, póngale ahí un ojo al tema de los linters, y entonces de ahora en adelante, cada vez que vayas a participar de un proyecto de desarrollo en la parte de programación, búscate el linter y incorpóralo dentro de tu ambiente de desarrollo. ¿Ok? Ahora, esta es una interfaz. Entonces, aquí como ustedes ven, está el código, que en este caso es un código muy pequeñito, es un pedazo del código nada más, donde está una importación, unas definiciones y una pequeña lógica para el main, ¿no? Entonces, fíjense en que en la ventana de abajo es donde me está indicando, déjenme ver si puedo hacer esto un poquito más grande, no. Bueno, donde me está indicando que en este caso, este código que estoy revisando con el Inter tiene 0 errores. Entonces, bueno, buenazo, ¿no? No encuentra bugs en el código, pero tiene 8 warnings. Entonces, como es un warning, es una alerta, puede o no, puede que necesite o puede que no necesite modificarse el código, pero lo tengo que revisar. Y acá abajo tienes, como yo les comentaba, la lista de los warnings, ¿no? La descripción de qué es lo que está pasando, en qué proyecto estoy trabajando, cuál es el archivo específico, que en este caso es el archivo hello.py, e incluso cuál es la línea específica. Entonces, fíjense, por ejemplo, voy a tomar el caso de la línea 2. Entonces me dice, mire, la línea 2 del archivo hello.py está pasando lo siguiente. Tienes una importación de una librería que se llama sys, que nunca estás usando. Entonces, si tú te vas a la línea 2 de tu código, en efecto, aquí está el import sys. Entonces, el que programó puso este import sys, pero resulta que en todo el resto del código jamás usó el contenido del sys. Entonces, la pregunta es, ¿para qué lo importaste? Entonces, ya sabes, a lo mejor tuvo una idea y luego ya la descartó, a lo mejor antes sí estaba una línea que usaba el sys, pero luego ya se borró, a lo mejor estaba cansado y se le quedó, a lo mejor copió el código y en ese código copiado vino ese import y nunca le quitó. O sea, como habíamos dicho, cuando se trata de por qué pasa un error o equivocación de humano, hay un montón de razones, ¿no? Descuido, cansancio, desconocimiento, hasta mala fe puede ser, ¿no es cierto? Entonces, porque hay errores de buena fe y hay errores de mala fe, es decir, a propósito. Entonces, como quiera que haya sido la causa del error, el hecho es que ese import sys en este momento lanza un warning porque no hay un código que esté haciendo uso de esa importación. Entonces, una de dos, o te falta una línea abajo o varias líneas o te sobra ese import. Entonces, ese es el warning que te está dando, ¿no? Entonces, esa es la manera como funcionan estos linters y es una muy buena práctica de desarrollador el pasar tu código por un linter antes de subirlo al repositorio central. Porque como ahora trabajamos en DevOps, obviamente todo lo que desarrollas al final del día se sube al repositorio central, haces un check-in, ¿no es cierto? Y al otro día haces un check-out para volver a trabajar en la parte que te toque. Entonces, antes de hacer el check-in de vuelta del código al repositorio, córrele tu PyLint y obviamente date un tiempo para hacer las correcciones que el PyLint te pida, vuélvele a correr al PyLint y cuando te diga 0 errores y 0 warnings, ahí subes tu código. Y si no estás en Python, pues al linter que estés utilizando acorde a tu lenguaje de programación. Ok, me he quedado un ratito en esta primera herramienta para que ustedes vean la lógica, ¿no? De ahí la lógica de las siguientes herramientas es la misma, sino que el objetivo puntual puede ser otra cosa, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver unos analizadores estáticos que son más completos y que incluyen cosas adicionales. Por ejemplo, métricas de calidad y complejidad, que es lo que nos interesa acá a nosotros, recomendaciones de buenas prácticas de codificación, temas de seguridad. Entonces, en seguridades, la lógica es la misma. La herramienta tiene como inteligencia reglas preestablecidas. Por ejemplo, actualmente en seguridad hay 3 normas o prácticas de seguridad que son las más utilizadas, que son las que están ahí. La CWE, la OWASP para lo que es web y CERT. Entonces, hay herramientas que implementan una o varias de estas normas. Entonces, como ya tengo la norma, por ejemplo, OWASP, que tiene 10 reglas, y tengo el código, entonces yo voy viendo este código, ¿cumple con la regla 1, sí o no? ¿Este cumple con la 2? No. ¿Dónde no cumple? En esta línea. Entonces señala. Eso es lo que va haciendo el analizador avanzado. Y una cosa interesante son multilenguajes. Los linters por lo general solo trabajan un lenguaje. Son buenos, pero solo en su lenguaje. En cambio, los avanzados
trabajan con proyectos multilingüaje. De hecho, los proyectos de ustedes mismos, si son para web, tienen como mínimo CSS, HTML, JavaScript y quién sabe qué más cosas, ¿no? Entonces, estas herramientas manejan varios lenguajes dentro de un mismo proyecto de desarrollo. Ejemplos. Hay una que se llama Clockwork y Clockwork conoce C, C++, C Sharp, Java, JavaScript, Python, Kotlin. ¿Sí? Desde la perspectiva desde proceso de desarrollo, puedes trabajar en ambientes CI/CD, o sea, de integración continua, desarrollo continuo, en ambientes completos de DevOps, donde no solamente vas al deployment, sino también a las operaciones, e incluso en ambientes de paradigma de seguridad, que serían los DevSecOps. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de esos ambientes y, por supuesto, en ambientes ágiles en general, y con cualquiera de esos lenguajes trabaja esta herramienta Clockwork. Otro se llama Helix QAC, es específica para C y C++. Coverity también es una herramienta bastante utilizada, también trabaja varios lenguajes de programación y hace DevOps. Y finalmente la que es obligatoria en este curso, y aquí nos vamos a quedar un ratito, que es el SonarQube. Entonces, SonarQube también trabaja con muchísimos lenguajes de programación, más de 100. De hecho, lo que tú haces es bajarte el complemento de los lenguajes que necesites y trabaja con agilismo, con CI/CD, con DevOps, entre otros, ¿no? Entonces, les voy a mostrar primero acá una captura de SonarQube. Vamos a hablar un poquito de sus características y luego voy a mostrarles ya en vivo la utilización, porque es algo que ustedes van a tener que utilizar. Entonces, SonarQube es una herramienta de análisis de código completa que ayuda a entregar código limpio. Trabaja con varios lenguajes de programación, por ejemplo, Java, JavaScript, Python, PHP, Ruby, Scala, Go, Kotlin, Swift, C Sharp, entre otros. Y cada vez se van añadiendo más lenguajes. SonarQube divide los problemas de calidad en 3 tipos. Dice, un problema puede ser un bug, una vulnerabilidad o un code smell. Entonces, un bug, como sabemos, es definitivamente un defecto. Y ese defecto, como sabemos, nos lleva a los fallos, también llamados o conocidos como comportamientos inesperados en tiempo de ejecución. Entonces, SonarQube te dice cuántos bugs y dónde están los bugs del código. En vulnerabilidades, el código es revisado contra las 3 normas que vimos hace un rato y te avisa dónde hay un problema de seguridad o una vulnerabilidad de seguridad, que se llama Security Hotspots, un punto caliente de seguridad. Y finalmente te ayuda con los code smells. Los code smells, como dije, son cosas que no son defectos, pero sí son maneras de codificar que pueden constituirse en problemas de mantenimiento porque es un código confuso, porque es un código difícil de entender, porque es un código que no respeta buenas prácticas. Un código que no respeta buenas prácticas no es un código defectuoso, es un código que no es limpio, ¿sí? Entonces, busca los code smells. Adicionalmente, SonarQube te calcula el código duplicado, si es que hay, la complejidad del código y una métrica bien importante que se llama la deuda técnica. La deuda técnica es básicamente un estimado de cuántas horas persona tomaría corregir todos los problemas de calidad que tiene este código. Entonces, evidentemente, si la deuda técnica me sale alta, significa que hay muchos problemas de calidad en el código y la idea sería que la deuda técnica sea 0. Es decir, en calidad yo no te debo nada, ¿sí? Ese es el cálculo que hace a través de un algoritmo bien interesante que se basa en datos históricos de proyectos reales. Entonces, incluso la gente de SonarQube tiene patentado su algoritmo para cálculo de deuda técnica. Y finalmente, en SonarQube existe un resultado que se llama el Quality Gate, Gate traducido como compuerta. Entonces, podríamos decir en español que es la compuerta de calidad. Y esta es una alerta de colores que te dice rojo si SonarQube considera que ese código no está listo para ir a producción y verde si considera que sí. Sin embargo, podría ser que el SonarQube te diga verde, pero tu intuición te diga no, todavía no estamos listos. Entonces, SonarQube, como cualquier herramienta, te acolita, pero no debes dejar que la herramienta tome la decisión. Siempre es el humano el que tiene que tomar la decisión.
Entonces, claro, si SonarQube me dice rojo en la Quality Gate, sí sería muy tonto de mi parte decidir salir a producción sabiendo que ni la herramienta lo autoriza. Ahora, si la herramienta autoriza, yo tengo que pensármela 2 veces para decir sí. Aunque la herramienta ya dijo que sí, yo también tengo que hacer una segunda revisión para ver si sí mismo estamos listos, el producto es suficientemente maduro, estable, funcional como para salir a producción. Entonces, aquí vamos a ver una captura de cómo se ve una pantalla de SonarQube, ¿no? Entonces, se ha corrido el SonarQube para un ejemplo, un proyecto completo, y como ustedes ven, ha dado fail en rojo. Es decir, en este caso, este proyecto, SonarQube no recomienda que salga a producción porque todavía tiene muchos problemas de calidad. Entonces, primera cosa, en el tema de confiabilidad, fíjense que aquí está la pestaña que dice confiabilidad, ha encontrado 11 bugs, 11 defectos, ¿no? Y si tú le das clic aquí, claro, esta es una captura, pero ya lo vamos a ver en vivo, podríamos ir a determinar dónde están esos bugs en el código y de qué se trata, ¿no? En el tema de mantenibilidad, este código es muy bajo mantenible, en la parte de mantenibilidad muy poco mantenible porque tiene 185 codesmels. Es decir, 185 instancias de cosas en el código que no están claras, que no están limpias y que se tienen que revisar. En seguridades, este código está bien porque presenta 0 vulnerabilidades como defectos de seguridad, pero sin embargo tiene 48 security hotspots, que no son defectos de seguridad, pero que son alertas y que deberían revisarse. Entonces, 48 también es mucho, ¿no? Entonces, ya solamente con estos dos, 11 bugs y 48 security hotspots, evidentemente ya es un lógico que de rojo, ¿no? Que no me deje salir. Luego me dice que tiene un 22% de código duplicado, lo cual también, ¿por qué es que es malo duplicar código? Por temas de mantenibilidad. Digamos que yo hago una validación que toma 5 líneas y esa validación lo que hace es verificar el último dígito de la cédula ecuatoriana. Entonces, ese es un clásico algoritmo que se necesita para ver si una cédula es válida o no, ¿no? Entonces, estas 5 líneas de código resulta que yo ya le duplico 100 veces a lo largo del producto porque no se me ocurrió o no me dio la gana de hacer una función que tome como parámetro la cédula a revisar y que devuelva un booleano de si pasa o no pasa. Entonces, si yo hubiera hecho esa función, tuviera 100 llamadas a esa función. Y si hubiera un cambio en el algoritmo, lo cambio en las 5 líneas dentro de la función. Pero digamos que en lugar de hacer la función parametrizada, yo dupliqué 100 veces esas 5 líneas. Y luego resulta que el gobierno cambia la manera como se calcula el dígito autoverificador y en vez de ser más 1, en la fórmula es menos 1. Entonces uno diría, pero es solo cambiar el más por menos, no. Pero hay que cambiarlo en 100 lugares. Y no solamente en 100 lugares, sino que hay que buscar cuáles son esos lugares. Y eso fue justamente lo que causó el gasto de billones de dólares en el caso del Y2K, acuérdense del año 2000, ¿no? No es que era difícil realmente cambiar de 2 dígitos a 4 dígitos el año. Más que la dificultad de hacer el cambio, era encontrar todos los lugares de todos los productos de software de todo el mundo donde se usó solo 2 dígitos en lugar de 4. ¿Sí? Entonces, esos son los problemas de duplicación y por eso es que nosotros queremos que el porcentaje de duplicación sea 0. Entonces, en un mundo perfecto, esta pantalla debería decir 0 en todo. 0 bugs, 0 codesmel, 0 vulnerabilidades, 0 security hotspots, 0 duplicaciones y lo que sí debería decir 100% es la cobertura, que es básicamente cuál es la cobertura que tiene este código en pruebas y que en este caso se recomienda que sea más del 80% y ahorita no está cubierto en nada, ¿sí? Entonces, fíjate como en esta sola pantalla la herramienta ya me resumió un montón de cosas que yo puedo hacer. Y aquí pueden ver ustedes que hay pestañas, ¿no? Por ejemplo, en la pestaña de métricas, tú puedes analizar lo que SonarQube encontró métrica por métrica. Creo que eso con respecto al análisis estático, voy a salirme de la presentación para mostrarles esto en vivo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos va, porque siempre las cosas en vivo no necesariamente salen, pero
Vamos a hacer nuestro intento. Entonces, hay dos maneras como tú puedes, déjenme encerrar aquí lo que no necesito. Este tampoco necesito. Si ven algo extraño, no digan nada, ¿ya? Ok, entonces, lo primero que vas a hacer es buscar dónde descargarte el SonarQube, ¿no? Entonces le das SonarQube Download y entonces la empresa que produce el SonarQube se llama SonarSource y tiene una opción de download porque este es un producto de Open, ¿no? Entonces, fíjate que hay varias alternativas para descargarte, o sea, varias versiones. La que a nosotros nos va a convenir es probablemente la versión Developer Edition. Y entonces aquí te la puedes descargar y ahí te da información también de cómo instalarla, ¿no? Básicamente, lo que te dice es créate un servidor local de SonarQube y luego descárgate la parte de la interfaz de salida, que es una página web que se conecta con tu servidor de SonarQube, le asocias el producto que quieres evaluar y entonces salen los resultados. Fíjense que aquí tienes la opción para empezar un free trial. Entonces ahí ustedes usan lo típico, ¿no? Un correo electrónico para que a esa persona de ese correo pues le permita tener el free trial. Entonces ese es un camino, hacer una instalación local. Eso es lo que de pronto les va a servir más si es que el producto que les tocó no es un producto más bien dicho, no, no depende del producto, depende de tu decisión. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener tu servidor local? Que tú lo puedes configurar en el equipo donde vas a instalarlo, tú mismo alzas tu servidor, tú mismo lo bajas y sobre todo el producto que vas a evaluar lo puedes tener también localmente en el mismo equipo, ya tienes tu ambiente de pruebas ahí de manera local y estás al otro lado, ¿no? No es difícil instalar el SonarQube, pero sí requiere algunos pasos, como toda instalación de servidor, ¿no? La otra opción, que es la que yo les recomiendo por ser más sencilla, es usar el mundo de la nube. Porque como sabemos, ya todo está en la nube y existe una versión de SonarQube que se llama Sonar Cloud. Entonces, asimismo le buscas Sonar Cloud. Bueno, esta grabación les voy a subir de todas maneras al aula, pero Sonar Cloud, como ustedes ven, es una versión para la nube de la misma herramienta, que lo que hace es linkearse con tu cuenta de GitHub, Bitbucket, GitLab o Azure DevOps. ¿Sí? En este caso, nosotros hemos escogido como estándar el GitHub, ¿no? Entonces, todos los proyectos están en GitHub. Ahí tienen ustedes que conversar con los desarrolladores. Yo no usaría el mismo GitHub de ellos, yo crearía otro proyecto que sería el proyecto de GitHub de pruebas para que no vaya a ser que por algún error nuestro les vayamos a borrar código o cosas por el estilo. Pero independientemente de si usen el GitHub original del equipo de desarrollo o se creen un proyecto de ustedes donde repliquen el producto, tienen que usar una cuenta propia, ¿no? Entonces, el momento que tú dices voy a loguearme con GitHub, obviamente te va a pedir tus credenciales. Entonces, vamos a ver si me acuerdo y funciona. Yo le tengo asociado mi GitHub a mi cuenta de la Poli y me va a pedir un password que espero sea este. Ya no me acuerdo. Déjenme ver. Está por acá. 16. ¿Vieron? Por eso le tenía abierto allá, porque yo no me sé los passwords de memoria. Casita no es largo mi password, pero bueno. Entonces, está tratando de loguearme y creo que sí lo logré y entonces está trayéndome al Sonar Cloud. Entonces, obviamente, eso implica que algún momento yo me hice el registro, ¿no? Entonces, me registré en Sonar Cloud. Al registrarme en Sonar Cloud, di mi correo, puse un password, di mi autorización para que se linkee con mi cuenta de GitHub. Obviamente, tengo que tener también una cuenta de GitHub.
Y entonces aquí yo ya tengo mis proyectos, que en este caso, como ejemplo, solo tengo uno, que es este proyecto que se llama Phantom EPN, pero aquí te aparecería tu proyecto GitHub de los compañeros, y aquí es donde tú podrías trabajar con ese proyecto, ¿no? Entonces, les quiero mostrar, aquí obviamente en My Projects estará tu proyecto, y yo voy a explorar el GitHub para usar cualquier proyecto, ¿no? Entonces, fíjense que aquí me sale unos proyectos de ejemplo. Yo voy a usar el proyecto de Microsoft. Entonces, este es un proyecto hecho en Python, ¿no? Y que está fallido, y por eso lo quiero usar, porque quiero mostrarles cuando hay fallas, ¿no? Entonces, fíjense en que aquí me dice que este proyecto VS Code Python, así se llama el proyecto, tienen el quality gate fallado, y aquí me dice que ha fallado en 2 condiciones, ¿no? Entonces, acá están los findings. Déjenme ver si puedo hacer esto un poquito más grande. Entonces, tengo 13 bugs, 267 code smells, 0 vulnerabilidades, o sea, problemas concretos de seguridad, pero 11 security hotspots, que son como alertas de seguridad, ¿sí? Entonces, si yo le doy aquí full análisis, me permite ver más detalles, ¿no? Entonces aquí está lo mismo. También está el duplicado, que no está mal, es 1.9% de duplicaciones en 2000 nuevas líneas de código, porque claro, conforme vas aumentando el código, también el Sonar Cloud en este caso va actualizando las estadísticas de la parte de calidad. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero saber dónde están estos code smells. Entonces yo me puedo ir a navegar por métricas, por ejemplo, como les decía, y entonces fíjense en que aquí están las métricas, ¿no? Las de confiabilidad, las de seguridad, las de mantenibilidad, etcétera, ¿no? Entonces yo voy a abrir mantenibilidad para ver qué me dice. Entonces aquí me dice, tengo los code smells del nuevo código, que son 19, pero tengo los code smells generales de todo el código, que son 267. Entonces, como va versionando el último código que se agregó, en el último código que se escribió, se aumentaron 19 más. Pero en general, en el código yo tengo 267 vulnerabilidades. Y fíjense mi deuda técnica. En este momento, la deuda técnica de este proyecto es 4 días y 4 horas. Es decir, que una persona tendría que sentarse 4 días y 4 horas sin dormir para corregir todo eso. O podrían ser varias personas que se reparten el trabajo como fuese, ¿no? Pero 4 días de deuda técnica es bastante. Por eso es que esto falla. Ahora, claro, lo que yo necesito saber es dónde están estos code smells. Entonces, si yo le doy clic acá, me va a navegar por el código fuente hasta ir encontrando en dónde se encuentran, en dónde están, ¿no? Entonces yo tengo la carpeta cliente y así puedo ir navegando. Por ejemplo, aquí veo que tengo 3 en la carpeta common del proyecto como tal. Ahorita ya estamos navegando en el proyecto. Y aquí tengo la carpeta de procesos, donde tengo 2 de los code smells. Y aquí tengo que específicamente están en el archivo de rawprocessapis.ts, que lo puedo abrir. Y ojalá aquí sí ya lleguemos finalmente al código. Aquí está. Y aquí está. Fíjense que yo ya llegué a código. Y entonces, en el código me va marcando dónde está el error. Dentro de este archivo que se llama rawprocessapis.ts, en la línea número 16 me está marcando, ¿no? Y me dice, hay 2 problemas en esta línea. El código no está claro, aquí puede ver los detalles. Entonces, primero veamos la línea, ¿no? La línea es una definición de una constante que se llama de este nombre y que es igual a esta forma, ¿sí? Y entonces yo digo, bueno, pues yo no le veo nada de malo, dame detalles. Y entonces aquí en detalles me dice qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces me dice que los 2 son problemas de mantenibilidad, si ven aquí, y me está señalando que no use este rango 09, sino que utilice esta sintaxis de /d en un caso y en el otro también, ¿sí? Me dice que es un code smell menor y que me tomaría 5 minutos arreglarlo.
¿sí? Y así sucesivamente yo puedo revisar todos y cada uno de los errores y de hot smells. En los security hotspots, digamos que este es un sistema de alta seguridad, como un sistema bancario, ¿no? Entonces, de la misma manera, en security hotspots, me va a decir que en este caso me está diciendo que yo tengo 10 problemas de posibles ataques de denegación de servicio. ¿Sí? Y entonces, igual manera, me aparece aquí el código de dónde está el problema, ¿no? Entonces, aquí me está marcando ya el archivo que es en el archivo extensions.ts y dentro de ese archivo me está marcando la línea 59 en donde hay otra vez una constante results, donde se hace un cálculo y una llamada a una función exec, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo que me asegure que use este regex, porque si no, aquí hay una vulnerabilidad a tiempo de ejecución, porque puede darse un problema de backtracking, que es uno de los tipos de ataques de negación de servicio, ¿no? Entonces, claro, obviamente ya necesitas el conocimiento de la parte de código seguro para entender lo que la herramienta te está diciendo y decir, ah, clarito está, tiene toda la razón, tengo que corregir. De acuerdo. Entonces, volviendo al overview, como ustedes ven, claro, aquí yo por facilidad de la demostración tomé un proyecto ejemplo que está en la propia herramienta. Ustedes obviamente tienen que hacer esto para el proyecto que les tocó. Eh, Eso básicamente con respecto al SonarQube. Quisiera escuchar a ustedes porque están muy calladitos y me siento en monólogo acá. Después de haber visto esta herramienta, algunas impresiones. Edison Sánchez, ¿estás por ahí? Sí, qué buenos días. Hola Edison, ¿cómo Este, estás? Ayer no viniste a clase, ¿qué pasó? no, no, sí estaba, sino que lo que pasa es que tuve que salir por tema de trabajo y ya tuve que salir de Mm, la vida. Entonces, por eso. porque no te consideré para el taller, pero bueno, ya hablamos de eso después. Y ahí, Cuéntame de lo que acabamos de ver. ¿Tú conocías este de los linters o en general de analizadores estáticos de código? ¿Has usado SonarQube antes o algo parecido? o sea, he usado algo parecido, pero no tanto como esta herramienta que ahorita nos, para, por esto mismo de hacer el testing y eso. Ujú. Pero, ¿Y qué has pero usado? Cuéntanos un poquito. no recuerdo muy bien en un proyecto que mandaron el anterior semestre. Ujú. Tuvimos realmente hacer pruebas, pero no recuerdo muy bien El nombre, el nombre de la. ya. Pero era de Pero qué manos. hacía alguna de las cosas que hacía la herramienta? Algo parecido a lo que ahorita nos comentaba de, de la línea, en qué línea está el error y todo ese tipo de cosas. Ujú. Era algo parecido a la herramienta que usted nos presentó. Ya, y de lo novedoso del SonarQube que no hacía esa herramienta. Interesante que diga exactamente cuál es el problema y los errores que pueden suceder derivados de ese problema. Me pareció muy interesante porque hay herramientas que solo dicen hay un problema en la línea tal, pero no te marcan qué error puede suceder a partir de eso. Ujú. Sí, entonces todos los equipos, primera herramienta obligatoria, instalar alguna opción de SonarQube, sea esta un servidor local, que te lo bajas directamente de la página de SonarQube Download, o crearte una cuenta en SonarCloud y asociarla a tu GitHub, donde vas a tener el proyecto de los compañeros para revisar, ¿no? Entonces, las capturas de las pantallas de ejecución de SonarQube, el análisis de los resultados que te provea, todo debe estar incluido en el informe final. Entonces, ya vean qué compañeros se pueden encargar de esta parte de la herramienta. Ok, vamos a continuar porque este es recién el primer grupo de herramientas que vamos a ver. Entonces, vamos a ver otro tipo de herramientas que son las herramientas de caja negra, ¿no? Las que ya requieren ejecución, porque aquí noten que hasta ahora no hemos ejecutado el código. De este código de Microsoft, si ustedes se ponen a pensar, ni siquiera sabemos qué hace. Entonces, fíjate cómo ese es un ejemplo claro de que aquí ya no estamos trabajando funcionalidad.
porque ni siquiera nos pusimos a ver, bueno, ¿y este código para qué sirve, no? ¿Cuál es su función? Sin embargo, ya le echamos un ojo a los problemas de seguridad, a los codesmel, ya sabemos su deuda técnica, la cantidad de duplicados que tienen a nivel de código, todo no funcional, ¿no es cierto? Que es el aporte que quiere dar esta materia en tu formación. Porque hasta aquí, y con razón, nos habíamos concentrado muchísimo en la funcionalidad. Lo que estamos diciendo aquí no es que la funcionalidad no sea importante, ni mucho menos, sino que no basta con que el producto cumpla lo que ofrece en términos de funcionalidad. El producto también tiene que ser bueno desde todo lo no funcionalidad, ¿no? Entonces, primera herramienta obligatoria, SonarQube. Vamos ahora a hablar de análisis dinámico. Esto es para ustedes más, digamos, lo que hemos hecho más, ¿no? Que es caja negra, que es básicamente hacer pruebas ejecutando el código, ¿no? Entonces, los pasos son siempre genéricos, los mismos. Primero, definir un procedimiento de prueba, incluyendo datos de prueba y los resultados esperados. Ojo que el paso A, en teoría, ya lo hicieron completo los compañeros desarrolladores, porque tienen que haber propuesto un documento de pruebas donde están 5, 10, 20, 25 pruebas, las que hayan hecho, con los datos de prueba, con los resultados esperados. Entonces, el punto A, ellos ya lo hicieron, nosotros lo vamos a repetir. Es súper importante que haya posibilidad de replicación de la ejecución de pruebas y de replicar de los resultados obtenidos, que es el punto B. El punto B es ejecutar las tareas de la prueba utilizando los datos de prueba. Ellos ya lo hicieron, nosotros lo vamos a volver a repetir porque somos escépticos y porque es nuestra obligación como gente de calidad reconfirmar las cosas que los desarrolladores supuestamente ya hicieron, ¿no? Punto C, comparar los resultados obtenidos con los esperados. Y punto D, reportar el resultado de la prueba fallida o pasada. Si el resultado obtenido es igual al esperado, la prueba pasa y si no, la prueba falla. ¿No es cierto? Si la prueba era 2 más 2 y el resultado esperado es 4 y me da 5, obviamente ahí hay un fallo funcional. Entonces, una herramienta que existe para automatizar pruebas funcionales se llama Selenium. Es probablemente la herramienta más utilizada actualmente para este tipo de cosas y es muy versátil. Hace bastantes cosas, ¿no? Pero desde la perspectiva, incluso Selenium, aunque no debería, es usada hasta para hackear. Entonces, los hackeadores se aprovechan de las funcionalidades de Selenium para vulnerar sitios web, por ejemplo. Pero bueno, en nuestro caso, obviamente lo vamos a utilizar a Selenium para temas de evaluación de calidad y específicamente para lo que se llaman las pruebas de regresión y el retesting. El retesting, como su nombre lo dice, es repetir pruebas que ya se hicieron. Y las pruebas de regresión es volver a regresarme a realizar todas las pruebas completas porque hubo alguna modificación importante y necesito volver a chequear que todo funcione bien. Ahora, imagínate, solamente el caso de los compañeros. Me parece que aquí hay un equipo que hizo 17 pruebas, que es relativamente poco, ¿no? Pero supongamos que las 17 son las obligatorias. Entonces, cada vez que el equipo mete mano en el código, tiene que volver a ejecutar las 17 pruebas. Ese es el concepto de la regresión, porque no sabemos si a lo mejor el código que se modificó, se aumentó, de alguna manera afecte la funcionalidad del resto del código. Entonces, si cada vez yo tengo que volver a hacer a mano 17 pruebas por cada versión o cambio en el código que hago, eso es súper largo. Entonces, ¿qué te permite hacer Selenium? Te permite grabar las pruebas. Entonces, una sola vez yo hago la grabación de la prueba, que es, vaya hacia el campo login, ponga este dato de usuario de prueba, ponga este dato de clave de prueba, vaya a la opción compre pasajes, ponga el dato de Quito, destino Guayaquil, etcétera, ¿no? Entonces tú vas navegando en la interfaz y vas metiendo datos, dando clics, cogiendo opciones, etcétera, etcétera, hasta que llegas a una pantalla que te dice tu pasaje ha sido comprado. Entonces todo eso es un escenario de prueba que tú usas Selenium para grabarlo. Entonces, se queda grabado a través de que todo lo que tú haces en la pantalla al grabar se transforma en un script, en el script automatizado de la prueba. Entonces, Selenium usa un lenguaje propio de scripting
para ir diciendo, dé clic en esta opción, ponga tal cadena en tal campo, dé clic en esta otra opción. Entonces, todo eso se va grabando en un scripting que luego lo puedes volver a hacer play. Entonces, ya la regresión es mucho más sencilla porque haces un script automatizado de cada prueba una sola vez, incluyendo los datos de prueba, y las siguientes veces solo le das clic al botón reproduzca las pruebas. Y todas se ejecutan automáticamente como que una persona estuviera manualmente metiendo los datos, dando los clics, etcétera, ¿no? Esa es básicamente la idea de estas herramientas para retesting y pruebas de regresión, de las cuales Selenium es como que ahorita la más representativa, ¿no? Entonces, esa es la explicación, digamos, general. Aquí algunos datos adicionales, ¿no? Como dice aquí, es una herramienta para automatización de pruebas funcionales. En el caso de Selenium, solamente trabaja para aplicaciones web, porque se basa en el hecho de grabar mientras navegas las interfaces en un navegador, valga la redundancia. Entonces, tiene que ser aplicaciones web. Es de código abierto, por lo tanto, igual que el SonarQube, tú te puedes descargar el código de Selenium y hacer una instalación local de un servidor de Selenium, ¿sí? Pero también lo puedes utilizar como SonarQube en formatos ya más sencillos, digámoslo así, estilo nube, ¿no? Entonces, los probadores que utilizan Selenium pueden ejecutar pruebas combinando navegadores y plataformas, incluyendo ambientes en la nube. Entonces, también a Selenium le puedes decir, ok, grabemos la prueba sobre Firefox, ahora grabémosle sobre Chrome para probar portabilidad. Recuerden que es obligatorio que si el producto que estás evaluando es página web, pruebes portabilidad entre distintos navegadores y distintos dispositivos y distintas posiciones horizontal y vertical del dispositivo para ver el tema de responsiveness, ¿no? Entonces, bueno, para empezar con la automatización de prueba con Selenium, los probadores tienen que instalar todos los controladores de los navegadores y los controladores de los lenguajes de programación. Entonces, si tú quieres probar para 5 navegadores, tienes que bajarte todos esos controladores. Y si manejas HTML, CSS, JavaScript y Python, te bajas los controladores de esos lenguajes, ¿no? Entonces, necesitas también un componente que se llama el IDE, que te permite grabar directamente, por ejemplo, desde Firefox, ¿no? Esa es la parte que te permite hacer lo que yo te decía. Voy a grabar, empiezo a navegar y todo lo que yo voy navegando en pantalla se va quedando grabado en el scripting que se va generando, ¿no? Entonces, esos comandos de scripting incluyen lo que se llaman las aserciones. Las aserciones no son más que las instrucciones de comparación. Cuando te dicen, compáreme si en el campo de resultado salió el valor 5, y entonces al hacer esa comparación de igualdad se sabe si la prueba falló o no falló, ¿sí? Entonces esas son las aserciones, ¿no? Y entonces trabaja con lenguajes como HTML, Python, Ruby, Java, JUnit, PHP, C#, es decir, yo puedo hacer una conexión, un API entre Selenium y JUnit para conectar tus pruebas unitarias con estas pruebas funcionales de regresión, ¿no? El guión, como es un guión que físicamente se produce un archivo, puedes incluso, cuando ya conoces el lenguaje, editarlo a mano. Y de hecho, también cuando instalas Selenium dentro de un ambiente de desarrollo, puedes dentro de tu ambiente de desarrollo, por ejemplo, Eclipse con Selenium, directamente manejar el script Selenium de las pruebas automatizadas. Y finalmente existe una componente que se llama Selenium WebDriver, que como su nombre lo dice, te permite realizar automáticamente, repetir las pruebas y hacer pruebas de regresión directamente en páginas web. El mismo Selenium, de hecho, se encarga de abrir las páginas web, ¿sí? Entonces, ese es básicamente como un resumen de cómo funciona. Esta es una captura de una grabación, digámoslo así. Esta es la interfaz para grabar, ¿no? Entonces, como ustedes ven, tienes aquí el típico triangulito que significa grabar, y conforme yo voy grabando, por ejemplo, aquí se va creando el comando, ¿no? Yo le di clic, en un campo que se llama nombre, y luego en el comando type, que significa que se ingresó dato,
yo ingresé el dato de mi nombre, en este caso el valor que se ingresó fue Sandra Sánchez, luego le di clic en el campo de dirección y luego le di un input en esa dirección que puse este texto, 44LN, y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí se va reflejando lo que yo fui haciendo la interfaz cuando fui creando esta prueba que le he llamado prueba número 1. ¿Sí? Y entonces, esta es el script que yo he traído. O sea, primero, en algún momento lo grabé, ¿no es cierto? Cuando lo grabé, se creó un script. Cuando digo, lo quiero ejecutar, lo traigo. Entonces, fíjate que aquí estoy ejecutándolo y en la parte de acá abajo se va viendo los resultados. Entonces, dice, dar clic en el campo tal, ok, se pudo dar. Hacer input del valor Sandra Sánchez, ok, se pudo hacer. Dar clic en el campo de dirección, ok. Entonces, aquí me va mostrando como el log de las acciones que se van haciendo conforme este script se va volviendo a ejecutar. Y como este script yo voy a tener los 100, 200, 500 scripts de pruebas de un sistema grande y con solo decir ejecúteme todos los scripts del proyecto tal, yo voy a tener los 500 pruebas ejecutadas sin tener que hacerlas a mano. Claro, partiendo del hecho de que una vez las grabaste, ¿no? Y en las grabaciones incluiste los datos de prueba. Esa es básicamente la manera como trabaja Selenium. Selenium va a ser opcional para nosotros, una, porque no todos los proyectos son web, y dos, porque Selenium, como ustedes pueden ver, se enfoca más en pruebas funcionales. Es decir, verificar que al navegar la interfaz y al dar los datos de entrada, la interfaz me devuelva los datos de salida, que es algo que por el tamaño de nuestro producto no nos complica demasiado hacerlo a mano en este caso. Entonces, Selenium no es obligatorio, sin embargo, sí es importante que ustedes sepan que existe esta herramienta y la tengan en su radar. Otra herramienta especializada en un tema es JMeter. JMeter hace mediciones de la parte de rendimiento, tiempos de respuesta y demás. JMeter es de la empresa Apache, también es código abierto. JMeter está escrito en Java, sin embargo, JMeter puede hacer mediciones de productos o de software que esté escrito en otros lenguajes de programación, no está restringido al Java, sino que tiene la J porque está hecho en Java, ¿no? Entonces, ¿para qué se utiliza JMeter? Para hacer pruebas y por ende sacar mediciones del tema de rendimiento. Entonces, JMeter te permite, por ejemplo, simular cargas pesadas en un solo servidor, en varios servidores, en ambientes de red, a un elemento específico de prueba. Es decir, yo quiero probar esta interfaz mandándole un montón de pedidos al mismo tiempo, ¿no? Y configurando esos distintos tipos de cargas te permite determinar cuál es el rendimiento de la aplicación o de la interfaz que estás probando. Entonces, vamos a ver acá una capturita de JMeter. Este es el ambiente, ¿no? Igual, si tú le das JMeter, Apache JMeter Download, tú te puedes descargar la aplicación y cuando la ejecutas, porque es una aplicación cliente, esta es la interfaz, ¿no? Entonces, fíjense en que aquí yo tengo un menú de colapsable donde está mi primera prueba. Entonces, aquí está el controlador de grabación, porque al igual que Selenium, JMeter también tiene la funcionalidad para que tú grabes la prueba. Es decir, que cada vez que entras no tengas que a mano volver a configurar y bla, 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 sino que aquí ya queda grabado lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, aquí, fíjate que yo en esta prueba que he grabado me he ido a la página principal, he seleccionado la página de ciudades reservar, es una aplicación PHP, luego he seleccionado el vuelo, luego he llenado los datos para la confirmación y todo eso le he dejado grabado, ¿no? Entonces, una vez que yo ya grabo ese camino de ejecución de la tarea de usuario, lo siguiente es decir, ahora, yo quiero atacarle a la página con 100, 1000, 100,000, 1,000,000 de usuarios que a la vez quisieron hacer esto, ¿no? Y entonces veo en estos informes que se ven acá, árboles de resultado, informes agregados, cómo el rendimiento, cómo se comporta la aplicación en términos de rendimiento, en términos de tiempo de ejecución, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjate que aquí está la pantalla en donde yo creo un hilo de ejecución. Y digo, yo voy a decir que la red está trabajando con periodos de subida de 100. Y voy a poner un contador de bucles sin fin, por ejemplo. Sin fin significaría que va a seguir, manda y manda pedidos, requests a la página web hasta cuando yo le diga pare, ¿no?
Y entonces yo puedo establecer, en este caso estoy estableciendo 10 usuarios al mismo tiempo y voy a hacer una prueba durante 100 segundos, una sola vez. Es lo que yo le estoy diciendo. Y entonces, en base a eso, me va a proporcionar resultados. JMeter es súper importante de utilizar en todo producto donde necesites medir tiempos de respuesta, sobre todo en ambientes de concurrencia. Y también te permite simular cargas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, no tenemos mayores problemas de rendimiento porque la aplicación no está pensado para un uso masivo, por lo tanto, JMeter no es obligatorio. Sin embargo, pues si lo quieren instalar y utilizar y ver cómo se comporta el producto, pues lo pueden hacer, ¿no? Les queda igual para su caja de herramientas como otra cosa que se puede utilizar. Lo vamos a hacer ahorita todos porque no quiero aburrirles y en una clase de herramientas deberíamos hacer cosas prácticas. Entonces, en este último espacio de la clase, les voy a contar sobre el PageSpeed Insight y todos ustedes van a hacer en sus casas un análisis de una página y me lo van a mandar por el aula, ¿no? Entonces, vamos a revisar rápidamente y vayan pensando qué página quieren analizar. El PageSpeed Insights es una herramienta hecha por Google que lo que hace es dos cosas. Mide rendimientos de páginas web, es decir, hace lo mismo que hace el JMeter, pero solamente para páginas web. Y provee sugerencias para mejorar tanto el rendimiento como la accesibilidad y el famoso SEO, que es lo que se utiliza para optimizar las búsquedas de la página, para que la página sea más visible, ¿no? Entonces, de estas tres cosas, en este pequeño ejercicio que vamos a hacer ahora, nos interesa dos, el rendimiento y la accesibilidad. Entonces, piensen en una página que a ustedes les guste o les disguste, puede ser incluso una página de entretenimiento, una que tú mismo hiciste y está publicada, eso sí necesitamos que esté en la web para que PageSpeed Insights lo pueda encontrar, ¿no? Y vamos a ver cuál es su métrica de rendimiento y su métrica de accesibilidad. Entonces, en rendimiento, comprueba. ¿Qué pasa? ¿Cómo se comporta la página cuando redirecciona? Es decir, tiene un link que manda a otro lado. ¿Cómo maneja la compresión de archivos? ¿Cómo está su código CSS, JavaScript, HTML, entre otras cosas, ¿no? En accesibilidad, revisa los tamaños de los botones, los tamaños de las letras, cómo se adapta el contenido a tamaños de dispositivo, contraste de colores, etcétera, ¿no? Entonces, esta herramienta les recomiendo utilizarla para los que están haciendo páginas web en el proyecto, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente una captura y luego todos vamos a hacer al mismo tiempo. Yo voy a hacer aquí en mi estación de trabajo y ustedes en la de ustedes van a hacer de otra página, ¿no? Cada quien escoja una página. Entonces, cuando corramos, aquí está el valor general de rendimiento que para este ejemplo ha dado 35 como rendimiento total y aquí están las métricas específicas, ¿no? Como por ejemplo el tiempo de interacción, el tiempo de renderización. Obviamente ya para interpretar las métricas tienes que ir a la documentación para saber el significado, ¿no? Pero aquí están las mediciones que tomó, sobre todo de tiempos de respuesta, que ustedes ven que están en segundos y milisegundos, y con el cálculo que la herramienta hace, aquí está el valor que es 35/100 para móviles. Como ustedes ven, también puedo hacer las mismas pruebas para ordenador. Entonces, ¿cómo se va a comportar la página? Si está en un computador o si está en un celular. Eso en la parte de rendimiento. Y en la parte de accesibilidad no la tengo capturada porque no quiero pasar a la siguiente herramienta, ya no nos alcanzó el tiempo, pero no importa. Voy a compartir mi pantalla, me voy a salir de aquí de las diapositivas. Voy a compartir mi pantalla y les voy a pedir que ustedes vayan haciendo lo mismo que yo voy a ir haciendo ahorita aquí con la página web que ustedes van a utilizar. Para usar el PageSpeed Insight no necesitas hacer nada porque ya está, voy a cerrar el SonarQube y voy a cerrar mi Kanban y entonces simplemente ponle el nombre que es PageSpeed Insights y vamos a escoger la que está aquí que dice .dev, la opción para developers, ¿no? Acuérdate que siempre cuando busques sale primero cosas patrocinadas, entonces sáltate lo patrocinado y el que dice .web.dev, ese es el que queremos. Entonces le das clic ahí
Bueno, aquí el chat GPT me está contando de qué se trata y estamos ya aquí en la página que te permite analizar. Fíjate que es tan sencillo que aquí tú ya solamente debes poner el URL de la página que vas a analizar y dale clic en el botón de analizar. Entonces, primero yo voy a abrir la página en otro lado para asegurarme que existe. Voy a utilizar una página que es clásica para hacer pruebas que se llama blazedemo.com, que es la simulación de una agencia de viajes. Eso para no herir susceptibilidades de páginas comerciales, ustedes usen la que ustedes quieran. Entonces voy a copiar el URL, lo voy a poner aquí y le voy a dar clic en analizar. Entonces ahorita está haciendo el análisis para móvil y tengo ya aquí los resultados, ¿no? En mi caso, esta página de ejemplo pasó el análisis de calidad y aquí tengo las estadísticas. Veo que han cambiado un poquito la interfaz con respecto a la que yo les mostré que eran del semestre pasado. Tengo que actualizar mis diapositivas, pero aquí están básicamente las mismas métricas, ¿no? Métricas de rendimiento de la página con los valores en segundos que tuvo, ¿no? Fíjense que la página se demoró 2 segundos en responder para el LCP, 1.1 segundos para el tiempo para el first byte, es decir, desde que yo mandé el pedido hasta que retornó el primer dato, se demoró 1.1 segundos, que se considera decente, entonces por eso es que pasa en móvil, ¿no? Tomando en cuenta estos valores de 2 y 1.1, sáquenle una captura a ustedes ahorita, ¿no? Para que salga la fecha, la hora del reporte, el nombre de la página y que es móvil. Y tengan esa captura para que luego la utilicen en el reporte que van a crear, que ya les voy a poner la tarea para hasta el próximo martes, que ustedes suban la típica plantilla con lo aprendido y las capturas de esto, ¿no? Entonces, capturen esto y ahora pásense a la opción de desktop. Tómenle nota de los valores que les salió para móvil, en mi caso 2 y 1.1 segundos, para Profe, ¿qué ver, valores? eh, Profe, disculpe, ¿qué valores nomás necesita? Los primeros, no los de rendimiento. capturemos todos los Ah, valores que están, porque acá abajo están otros, ¿no? Que están, o sea, tienen que capturar, ¿por qué no le hacen una impresión de toda la página web más bien, yéndote por este lado? Porque ok, fíjense, ya me voy a ir aquí en desktop más abajito que no me fui, solo quería mostrarles la diferencia. Fíjense en cómo para desktop, lo que en móvil era 2 segundos es 1.3 segundos y el time to first byte, que era 1.1 segundos, en desktop es 0.7 segundos. Entonces, ¿qué me está diciendo ahorita la herramienta? Que el comportamiento de esta página, blazedemo.com, es mejor en desktop que en móvil. Eso es lo que me está diciendo, entre otras cosas, ¿no? Ahora, respondiendo a la pregunta de qué valores, claro, nosotros ahorita no vamos a analizar métrica por métrica porque no son las métricas de nuestro estándar, sino métricas específicas de temas de rendimiento, pero sí puedes ver acá abajo un resumen. Este es importante, ¿no? Entonces, en desempeño, esta página, la mía, tiene 100%, estoy segura que la de ustedes no, porque mi página es tramposa. Esta página es una página muy sencilla que está hecha para pasar bien las pruebas, ¿sí? Entonces no es una aplicación real. Si le hago la página web de la Poli o el SciW o cualquier otra página, obviamente no va a ser 100%. En accesibilidad tiene 78%, en mejores prácticas 74% y en SEO tiene 80%. Los dos que yo necesito, respondiendo a tu pregunta, son estos dos, rendimiento y accesibilidad. Y no solo los valores, sino las razones por las que tiene esos valores. Por ejemplo, en este caso, accesibilidad no está al 100%, está al 78%. No basta con que me digas la accesibilidad de esta página es 78%. Obviamente yo necesito saber por qué para poder corregir. Entonces, si tú te bajas un poco más acá, está toda la estadística de por qué el 100%, todos los valores buenos que tienen en desktop, que es 0.4 de segundo, menos de un segundo en estos valores, entonces por eso ahí no hay problema. Y si te bajas un poco más, vas a ver la accesibilidad, que es la que nos interesa en este ejemplo porque está baja, ¿no? Fíjate que está con tomatito, no está con verde. Entonces, en este caso, la página no pasa la accesibilidad.
Y aquí es donde viene lo interesante, porque aquí te dice por qué. Entonces, en problemas de contraste, los colores del fondo y del frente no tienen suficiente contraste. Entonces, ahí puedes mejorar los colores, ¿no? Luego, en tema de nombres y etiquetas, hay elementos de la página que no tienen asociadas etiquetas. Eso también se debe mejorar. Aquí, por ejemplo, hay 10 cosas que te recomienda revisar a mano. Entonces, si tú le dices show, me va a mostrar cuáles son las cosas que dice que revise a mano. Como, por ejemplo, que esta página tenga un orden lógico de los tabs. Entonces, los tabs, ¿qué significan? Me voy a ir a mi página de ejemplo y voy a usar la tecla tab. Entonces, fíjate que cuando yo uso la tecla tab, se va señalando, ahorita se señaló Travel the World, donde va yendo la ejecución. Entonces, ahorita estoy en la esquina superior izquierda que dice Travel the World, le voy a dar otro tab y se fue a la que dice Home. Le voy a dar otro tab y se fue a donde dice Destination. Le voy a dar otro tab y se fue a escoger la ciudad. Otro tab se fue a escoger el destino. Otro tab se fue a escoger Find Facts. Le voy a dar otro tab, regreso, arriba Travel the World, Home y Destination, y ahí le voy a dar un Enter. Y al darle Enter, se me debe ir a esa otra página, que es la página de Destination. Entonces, fíjense en cómo ahorita yo chequé manualmente lo que me está pidiendo del Logical Tab Order, porque eso es la manera como va a navegar la persona ciega o la persona que no puede usar ratón para poder justamente utilizar la página, ¿no? Entonces yo le voy a decir que sí chequeó bien porque ya revisé a mano, ¿sí? Entonces hay cosas que él no te puede dar haciendo, pero te dice esto es lo que tienes que hacer. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la captura que necesito es saber el valor de accesibilidad y las razones de ese valor y el valor de rendimiento y las razones de ese valor. Y luego un análisis tuyo de qué significa eso, ¿no? O sea, qué significa esos valores. Por ejemplo, mi análisis sería, el rendimiento de esta página es adecuado, por lo tanto no hay ninguna recomendación. Y en el otro sería, el rendimiento de esta página es deficiente y por lo tanto el desarrollador tiene que hacer esto y esto y esto y esto, basándote obviamente en lo que la herramienta te está diciendo. Y esas dos nada más vamos a revisar. Las mejores prácticas generales y el SEO, eso no es parte de nuestras métricas, por lo tanto solo vamos a revisar accesibilidad, que recuerden es su criterio de usabilidad, y rendimiento, que sí es un criterio principal. Preguntas. El informe lo pueden subir hasta el próximo martes, ¿no? Sí. Entonces sería básicamente, o sea, sería la captura del valor, las razones y nuestro análisis de cada uno de los Correcto. elementos. Para las dos cosas, para rendimiento y para accesibilidad de la página que ustedes hayan escogido. De todas maneras, yo voy a poner la especificación en el aula, ¿no? Ahorita no está subido, pero ya se las voy a subir. Ese es un trabajo individual y es la primera nota individual de este bimestre, ¿no? Recuerden que ayer hicimos la primera nota grupal, que es el taller. ¿Qué más? No quiero avanzar a la siguiente herramienta que es SourceSite porque esa va a ser obligatoria y entonces vamos a revisar, a terminar de ver herramientas la próxima clase porque van a ser 3 obligatorias, ¿no? La SonarQube, SourceSite y una herramienta adicional que vamos a ver también la próxima clase y las demás son opcionales dependiendo de si ustedes ven que son adecuadas o no. Por ejemplo, la que acabamos de ver la vamos a dejar opcional para aquellos que tienen páginas web, obviamente. Los que no son páginas web no vamos a poder utilizar. La pregunta que me hacen ahorita en chat es que no me olvide de subir la grabación de hoy. De hecho, hoy voy a subir ambas, la de ayer y la de hoy. Y en este momento voy a hacer la captura de esta clase para tener la captura. Edison, si te encuentro en la captura de que hice ayer de la clase, pues te pongo la nota del grupo y si no te encuentro, pues no te la puedo poner porque, nuevamente, en temas de calidad todo es con evidencias, ¿no? Entonces, si hay la evidencia de la asistencia, obviamente tienes la nota de esta clase. Si no asististe, pues no la puedes tener.
Las notas, por cierto, ya están subidas en el sistema, entonces pueden entrar a revisar y espero no haberme equivocado al subir la nota de nadie, pero si eso fuera el caso, me avisan para ver qué hacemos. Espero que no. ¿Alguna otra pregunta que tengan con respecto al trabajo que hay que hacer o al proyecto? Que también ya les recomiendo aprovechar esta semana para repartirse ya las métricas, y para organizar recuerden que los equipos son autoorganizados, entonces organizar su calendario sabiendo que la entrega de la evaluación completa, incluyendo el informe del que vamos a hablar la próxima clase, es para el 6 de febrero, ¿no? Esto es antes de carnaval, entonces de aquí hasta esa fecha se supone que no tenemos ninguna vacación ni nada por el estilo, entonces creo que se pueden organizar en función de eso. Espero también que ya hayan logrado terminar las notas de las otras materias, pero bueno, ahí me irán ustedes contando cómo les va. Eso sería todo por hoy. Si hay alguna pregunta adicional, tal vez. Ok, chicos, entonces que tengan un buen fin de semana y Dios mediante, esperemos que el próximo jueves nos podamos ver en aula normal. Yo creo que sí. Y cuídense mucho. Hasta la próxima. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Edison. Que Hasta estén luego, muy Inge, bien. gracias. Chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, Brittany.